Coge papel y boli y presta atención porque en este vídeo voy a explicarte cómo generamos más de medio millón de euros a un infoproductor en solo 3 meses. Es importante que entiendas que no voy a guardarme nada en este vídeo y que va a ser un vídeo de puro valor, minuto a minuto, así que vamos a ir al grano. Generamos estas cifras de, como ves aquí, 238.000 euros en agosto, 130.000 en octubre y 166.000 en septiembre. Recurrencia por encima de 100.000 euros al mes con este cliente, sin lanzamientos, sin perder tiempo con curiosos y con una inversión de 6.000 a 8.000 euros en anuncio, que va variando dependiendo de si el anuncio ganador quiere consumir más, el algoritmo quiere que consuma más o no. Así que es un poco variable, pero nos movemos entre los 6.000 y 8.000 euros al mes en anuncios para generar cifras como estas, ¿vale? Es un retorno de la inversión de más de 20x. Dicho esto, ¿para quién es este vídeo? Este vídeo es para ti si estás buscando una forma de escalar tu infoproducto sin tener que multiplicar tus horas de trabajo ni invertir miles de euros en anuncios. Nosotros obviamente invertimos miles porque generamos cientos de miles, pero puedes invertir cientos para generar decenas de miles. O estar enviando mensajes por DM a curiosos o desagradecidos. De hecho, quiero recalcar que cuanta más inviertes en publicidad, más difícil es escalar ese retorno en anuncios. Entonces, si inviertes menos, el porcentaje o el retorno en inversión puede ser incluso mucho mayor que el que yo te estoy enseñando. Punto 2. Buscas liberar tiempo para disfrutar más de tu familia y de los frutos de tu negocio. Punto 3. Quieres trabajar con gente más comprometida y que valore más tu servicio y tu formación, y no con gente que se acerca a ti buscando el menor precio. Punto 4. Quieres ganar dinero, pero sin ser pesado, sintiendo que estás tratando de vender constantemente, que tus call to actions o tus historias tienen olor a venta, no vas a necesitar nada de esto. Punto 5. Quieres dedicarte a esto para algo más que para pagar las facturas y tienes miedo de tener que acabar dedicándote a otra cosa o compaginar tu infoproducto o tu emprendimiento con otro trabajo. Punto 6. Ya haces publicidad pero no consigues que te salga rentable ni atraes a tu cliente ideal, te llegan leads descalificados o peor, leads descalificados y sin dinero. Punto 7. Si estás cansado de gurús de internet que te prometen que te harás rico con su programa de 15.000 euros sin ningún tipo de garantía. Punto 8. Si te da envidia ver infoproductores menos inteligentes y con menos conocimiento, experiencia y autoridad que tú, pero que ganan más dinero y tienen más seguidores que tú. Y punto 9. Tienes miedo de invertir y no ver resultados. En definitiva, si lo que buscas es un sistema que te traiga constantemente clientes interesados en tu formación, en tu infoproducto, poder cobrar más por cada persona con la que trabajas sin que eso perjudique tus números, es decir, cobrar más y aún así vender más y llegar a más personas, y poder ganar más dinero con menos horas de trabajo, gracias a que cada acción que tomas está perfectamente diseñada para conseguir los resultados que buscas, este vídeo es para ti. Quizá ya lo has intentado por tu cuenta o incluso has invertido varios miles de euros en formaciones que estaban llenas de teoría, con las que supuestamente ibas a generar resultados y te has encontrado sin tiempo de aplicar toda esa información, sin ningún tipo de soporte y por lo tanto sin ningún tipo de garantía de resultados. Te encuentras estancado en el mismo punto, tu facturación es inconsistente porque no sabes bien qué contenido te trae resultados, no tienes claro a quién dirigirte ni a quién vender tu formación, ni cómo hacer que lleguen a una llamada contigo. O quizás estás cobrando muy por debajo de lo que crees que vale tu tiempo y tu esfuerzo porque tienes miedo de que si cobras más te comparen con la alta competencia que hay en el sector y decidan no trabajar contigo. Si hasta este punto te sientes identificado, entonces este vídeo te interesa muchísimo. La realidad es que no va a ser de la noche a la mañana. No te voy a decir que en un mes con esto que te voy a enseñar habrás multiplicado tus ingresos o que vas a ganar 50.000 euros al mes trabajando 5 horas al día, aunque muchos de mis clientes lo han conseguido. Esto ha sido porque son bestias del trabajo. Los clientes que tengo que han conseguido esas cifras o las cifras que estás viendo concretamente en este vídeo son bestias del trabajo y han dado todo con los sistemas que les hemos dado para poder tener la estructura necesaria para generar estas cifras y poder trabajar esas horas al día. Esto no es fruto de nuestro trabajo, sino del nuestro y el suyo propio. Así que si tú también eres una bestia del trabajo y estás dispuesto a comprometerte y aplicar todo lo que te voy a enseñar aquí, puedes aspirar a resultados como estos. Sí te voy a decir que si aplicas lo que te digo durante suficiente tiempo, vas a tener el calendario lleno de personas interesadas en trabajar contigo y dispuestos a pagarte más por tus servicios. Porque es totalmente factible generar más de 30 a 40.000 euros al mes con tu negocio de coaching o infoproducción sin ser un esclavo de crear contenido ni trabajar 14 horas al día. Nosotros lo hemos conseguido para decenas de negocios y también lo hacemos nosotros mismos. Tampoco necesitas ser famoso, tener cientos de miles de seguidores ni cientos de testimonios, porque empezaste tu negocio para de verdad vivir con libertad de ubicación y tranquilidad financiera y no para ser esclavo de él, para estar en tareas que no te gustan y te hacen perder foco y energía. Y para esto necesitas aplicar lo que te voy a contar en este vídeo, para que no tengas que caer en las mentiras de ningún gurú que te quiere cobrar más de 10.000 euros por decirte que cobres menos por tus servicios y cobras más clientes, ¿no? El peor consejo que sin duda he visto nunca.
La encrucijada. Antes de ponernos técnicos vamos a tener que dividir, vamos a tener que responder dos preguntas que marcarán toda la estrategia posterior. ¿A qué me refiero con dividir? Que depende de lo que me contestes a esta pregunta, elegirás una estrategia o elegirás otra. ¿Qué capacidad de oferta y de garantizar resultados tienes a tus clientes y qué nivel de exposición quieres asumir? Tienes que entender que un infoproducto se puede vender en masa o se puede vender a un nicho. Si quieres venderlo en masa, vas a tener que tener una buena garantía y asumir un nivel de exposición o viralidad muy alto. Si no quieres exponerte, vas a tener que reducir mucho tu tamaño de mercado, siempre y cuando mantengas lo suficiente para escalar. La clave de la escalada en tráfico frío, bueno, y en tráfico orgánico también, es establecer el equilibrio entre lo que te ennichas y el tamaño de mercado. Si te ennichas demasiado, te queda un tamaño de mercado muy pequeño que no te permite escalar, y si no te nichas lo suficiente, sigues sin resonar tanto con esa audiencia, entonces estás un poco entre dos aguas, en tierra de nadie. Entonces, la clave es elegir bien el nicho que tenga el tamaño de mercado adecuado para poder escalar a largo plazo y tu comunicación sea efectiva. Depende de lo que me contestes, de si quieres esa exposición o no la quieres, esto diferenciará tu estrategia en estrategia de nicho o estrategia viral. La estrategia viral, quiero también matizar que solo te la recomiendo en caso de vender un infoproducto de modelo de negocio o ESOP, como puede ser un infoproducto de trading, de e-commerce, de dropshipping, de Amazon FBA, de Growth Partner, de lo que sea, ¿vale? Si vendes un modelo de negocio, la estrategia viral puede funcionar para ti. Si vendes cualquier otro infoproducto, no te la recomiendo. Nunca te voy a recomendar ser viral por los inconvenientes que te digo aquí. Ser viral implica más tamaño de mercado y, por lo tanto, un nivel de conciencia mucho más bajo. La estrategia de nicho implica dirigirte a menos tamaño de mercado, pero suficiente, más que suficiente, para escalar tu negocio. La estrategia viral implica más leads descalificados. El sistema se basa, al final el sistema que vas a utilizar, la estrategia que vas a utilizar es dirigirte a las masas, pero hacer un buen filtro y solo dejar pasar a los calificados y solo enviar la información al algoritmo de los calificados. El ticket tiene que ser más bajo porque debe ser asequible para estas masas. Vas a necesitar más equipo porque van a estar más personas, entonces vas a tener un menor margen. Y tu comunicación va a tener que ser totalmente distinta, va a tener que ser más amplia, guiada hacia tu infoproducto y luego guiarla hacia tu infoproducto. Y después en la estrategia de nicho se puede optimizar al 100% para que únicamente lleguen leads calificados. Puedes vender un ticket mucho más alto porque solo estás dirigiéndote a personas con el problema que tú solucionas y que tienen el poder adquisitivo para pagarte, y se puede entrenar al algoritmo para hacer esto mucho más sencillo que si tienes que hacer contenido para traer en masa. Porque la masa, por definición, tiene un problema de poder adquisitivo. La mayoría de gente tiene problemas de dinero, esta es la realidad. Y si quieres vender y ser viral, te vas a tener que adaptar a ello. Por eso yo con mis clientes siempre utilizo la de nicho. También te permite una estructura operativa mucho más simple y márgenes mucho más altos porque necesitas menos equipo, constantemente te están dando el mismo perfil del mismo nicho con el mismo problema y le estás dando la misma solución, por lo tanto, mayor simpleza operativa. Y la comunicación es mucho más específica, basada en dolores concretos. No hay viralidad, son vídeos con muchas menos visitas, mucha menos interacción porque estás ennichado. Es normal, si tienes 200.000 seguidores, pero te diriges a un nicho, dentro de esos 200.000, 3.000, 4.000, 10.000 serán tus clientes ideales. Y bueno, si has hecho un muy buen trabajo de creación de audiencia, quizá 100.000 incluso, ¿no? Me lo invento, pero tienes que entender que dentro de tu audiencia tu cliente ideal es un pequeño grupo dentro de esa audiencia. Entonces, no te preocupes si al subir guiones de contenido más de nicho tienes pocas visitas. Es totalmente normal y es lo que debes esperar. La estrategia de nicho, como te digo, es la que utilizamos para que nuestro cliente generase más de 500.000 euros en 3 meses con su infoproducto, y es la que te voy a explicar en este vídeo. Antes de ponernos técnicos, quiero darte un poco de background. Me llamo Alfonso Sánchez. En 2023 me endeudé con más de 4.000 euros que no tenía para pagar una formación de marketing digital con la que ni siquiera conseguí resultados, solo perder tiempo y energía. Durante el último año he pagado muchas más formaciones y mentorías y he probado todo tipo de estrategias y procesos. He fracasado varias veces para poder aprender los conceptos y principios que quiero enseñarte en este vídeo y que me han llegado a generar más de 3 millones de euros de facturación para coaches e infoproductores en solo el año de 2025. Mi socio Pau, con el que llevamos este canal, es también entrenador personal y después de todos sus aprendizajes y de pasar los 20.000 euros al mes, decidió también dedicarse a ayudar a otros coaches y infoproductores a escalar sus negocios, ¿vale? Él se encarga de la parte de operaciones y yo me encargo de la parte de marketing. Por eso en este canal vamos a poder darte consejos de todo tu negocio, tanto a nivel de equipo comercial, operaciones, servicio interno, captación de clientes, todo lo que se te ocurra lo cubrimos porque somos especialistas en ambas partes. De hecho, una de nuestras principales funciones, como te digo, es ayudarte a construir la estructura y operaciones necesarias para captar el máximo número de clientes posible sin que tu negocio se caiga a trozos, porque aquí es donde está el juego.
El juego no está solo en la captación. Una vez has solucionado la captación de clientes, tienes que soportar toda esa facturación, tienes que soportar todo ese capital humano que te está entrando en la formación y darle un buen servicio y darle un buen soporte. ¿Ok? Entonces es tan importante la parte de operaciones como la parte de captación. Y así en mayo de 2025 empezamos a trabajar con este cliente. Durante finales de mayo nos centramos en tenerlo todo preparado, crear esa oferta del nicho, crear el embudo de ventas, mejorar su contenido orgánico, crear un proceso de ventas e implantar un setter y 2 closer que gestionarse en su adquisición. No se necesita más para generar estas cifras, es la realidad, si haces el sistema correctamente, y preparar todo para poder escalar. En el mes de junio ya generamos por encima de 6 cifras, en julio fueron más de 150.000 y en agosto, como has visto al principio, superamos los 200.000. Entendiendo el cuello de botella, vamos paso por paso. Lo primero es entender que es normal que no seas capaz de escalar tu negocio. No porque sea difícil, sino porque requiere de conocimientos y expertise en un área que no es la tuya. Tú has estado formándote para entregar un servicio, para vender tu conocimiento, o para tener un conocimiento, perdón, en un área, no para vender ese conocimiento, porque es distinto. Y eres un experto en tu campo, pero lo más importante de un negocio, por definición, es vender. El oxígeno de un negocio son las ventas y es una habilidad, 50% son las ventas, 50% es tu habilidad. Es igual de importante para tu negocio. Y no hay nada más importante en un negocio que vender. Es lo que le da oxígeno y le permite crecer. Sin embargo, muchas personas tienen creencias limitantes respecto a la venta. Tienen miedo a cobrar más por sus servicios o formaciones porque han recibido varias objeciones. Sienten que si suben los precios incluso estarán estafando a la gente. Y esto ocurre por 2 motivos. El primero es que no entiendes un principio psicológico muy importante del marketing. El precio es un mensaje. El precio es una señal de lo que tú valoras tu servicio. Es un filtro. Las personas que son clientes tóxicos, que no son clientes de calidad, siempre van en busca de la baratija o de la ganga y no van a este tipo de personas. En el momento en el que tú subes el precio, ya estás sentando un estándar nuevo, estás filtrando, estás dejando de recibir paja y estás empezando a recibir personas comprometidas que de verdad buscan una solución definitiva. Y aunque te sorprenda subiendo tus precios, si lo haces bien, lo más normal es que incluso vendas más. Puede que te parezca una locura, pero lo he experimentado con cada uno de mis clientes y es por esto. Porque no solo cambiamos el precio, también cambiamos el mensaje para atraer a esas personas preparadas para pagar ese precio para solucionar su problema. Punto 2, no tienes una buena oferta, ni más ni menos. Cuando estudias bien a tu cliente y creas una oferta ganadora, el proceso se vuelve mucho más simple ya que el lead siente que tu servicio está diseñado para él. De esta manera puede percibir el valor de lo que ofreces y no es capaz de compararte en precio con la competencia simplemente porque nadie le soluciona su problema mejor que tú. No puedes comparar peras con manzanas. Eso no significa que no puedas tener clientes con otros perfiles. Un buen fuego cobija a todos, pero calienta mejor a los que están cerca. ¿Por qué te digo que no puedes comparar manzanas con peras? Porque seguramente si vendes un infoproducto en el que ayudas a escalar tu tienda online con e-commerce, por ejemplo, solo eres uno más de todos esos muchos que me ayudan a escalar mi tienda online con e-commerce. ¿Dónde está tu oferta? ¿Dónde está tu diferenciación? ¿Qué metodología utilizas que sea mejor que la de mi competencia? ¿Qué resultado garantizas? ¿Garantizas algo? ¿No lo garantizas? ¿De qué forma tú estás siendo más atractivo que tu competencia? ¿Por qué deberían escogerte a ti en el sector digital más competitivo? Eso es lo que debes preguntarte. En el caso de nuestro cliente nos dimos cuenta de que el perfil que más se acercaba a él eran entrenadores con mucha experiencia en el sector tradicional que no sabían cómo hacer la transición al online. Así que investigamos y creamos una oferta y un funnel de ventas dirigido a la perfección a ese avatar. Teníamos 2 ICPs más, 2 ICPs son 2 perfiles de cliente, aparte de este. Pero es importante que identifiques cuál es el perfil que más te paga y con el que mejor trabajas, porque a lo mejor si vendes un infoproducto de e-commerce te das cuenta de que te llegan tanto personas de e-commerce, de closer de ventas, de growth partner, de cocina, me da igual de lo que vendas el infoproducto, ¿no? Pero a lo mejor te das cuenta de que te vienen, por ejemplo, en el ejemplo de e-commerce, tanto gente que ya tiene experiencia con e-commerce pero ha fracasado, como gente que está trabajando en un 9 a 5 y lo que quiere es empezar una nueva oportunidad de negocio. Tienes que evaluar quién es el que te da más dinero y con quién te gusta más trabajar y con quién tienes menos complejidad de darle el servicio. Porque si resulta que es este sector el que ya tiene experiencia, tu comunicación va a ser distinta, tu estrategia va a ser totalmente distinta, el ticket que vas a cobrar va a ser mucho más alto porque es un nicho. Entonces, evalúa dentro de lo que tú ya has vendido y lo que tú ya has trabajado, qué tipo de perfil de cliente, con qué problemas, con qué dolores te está llegando más, te está pagando más, te está gustando más trabajar con él y está teniendo mejores resultados. Porque eso es lo que va a construir tu negocio. A través de anuncios, contenido orgánico y activos de conversión, junto con un buen proceso de ventas, es como conseguimos más de 90 agendas calificadas en agosto con una tasa de cierre superior al 50%. Y dirás, 90 agendas no es tanto, son 3 agendas al día para un ticket de 6.000 euros
con un cierre superior al 50%, así es como hicimos más de 200.000. No se trata de, obviamente fueron más de 90 agendas, pero 90 agendas calificadas. ¿Qué significa calificadas? Que pasan el filtro previo, que yo les pongo una agenda calificada. Yo nunca enviaría información al algoritmo de Meta de una agenda que no es calificada. ¿Por qué? Porque esto está ensuciando tu píxel de publicidad. Tienes alguna clase ya en YouTube donde te explico esto, pero es importante que lo entiendas porque mucha gente nutre o ni siquiera nutre al píxel de Meta o le da información de cualquier tipo de agenda. Agendas totalmente paja. Y el algoritmo está aprendiendo erróneamente, se está ensuciando. Entonces nosotros solo le pasamos esa información de esas agendas calificadas. Por eso podemos permitirnos una tasa de cierre tan alta en un ticket de más de 6.000 euros. Cuando personas con estas características llegan al perfil de nuestro cliente, se encuentran con un contenido diseñado para ellos, un contenido que ataca sus dolores, preocupaciones e inseguridades. Porque identificamos que era el perfil que más dinero nos daba, así que basamos nuestra comunicación a ellos, a sus dolores, sus preocupaciones, sus problemas y sus deseos, porque no son los mismos deseos que tiene el que ya ha hecho e-commerce pero ha fracasado que el que está empezando. El que está empezando tiene esa inocencia y solo ve el resultado, solo ve el dinero. El que ya ha fracasado ya ve el problema, ya tiene un dolor y es, no lo estoy intentando y no lo estoy consiguiendo. Estoy invirtiendo mucho en anuncios y no estoy ganando dinero. He invertido horas y horas en encontrar un producto ganador y no lo he conseguido. Estoy harto de contar reembolso, estoy harto de tener que hacer yo mis envíos, estoy harto de 1000 cosas porque ya tiene experiencia, tiene nivel de conciencia superior. Entonces tu comunicación hacia ese avatar debe cambiar totalmente. La estrategia debe ir dirigida a los problemas de esa audiencia. Y si has detectado que te da más dinero el otro tipo de audiencia, tu comunicación cambia. Puedes hacer una comunicación mucho más viral porque te estás dirigiendo a un perfil de conciencia mucho más bajo de una persona que trabaja en un 9 a 5 y quiere salir de su trabajo para ganar más dinero. Los prospectos llegan a la llamada cuando haces bien esa estrategia, sabiendo que tu servicio no va a ser barato, pero que es exactamente lo que ellos necesitan. No pueden compararte en precio porque no tienen una oferta genérica como el resto de entrenadores. Esto fue en el caso de mi cliente que vende un infoproducto para entrenadores online. Y no puedes comparar, como te digo, peras con manzanas. Vamos a hacer comparación, ¿no? Un método genérico da resultados genéricos. Sin un customer roadmap estratégico y creando contenido a ciegas, no sabemos qué proceso sigue el cliente desde que nos conoce hasta que nos compra. ¿Qué proceso mental? ¿Qué creencias va tocando o qué creencias se van cambiando hasta que nos compra? Por lo tanto, solo eres un infoproductor más. Si no hay un estudio de tu cliente, por lo que tu marketing no es efectivo, por lo tanto, no generas impacto en la parte lógica del cerebro de tu audiencia, no entienden de qué manera les puedes dar resultados o tu servicio es para ellos. Tus leads están fríos y apenas los has nutrido antes de llevarles a una llamada. Seguramente el prospecto no entiende el proceso para conseguir resultados y llega a la llamada con muchas objeciones. Esta es la realidad. Muchas objeciones que te estás encontrando en la llamada, llamadas de una hora y media, son por no hacer un buen trabajo de marketing, porque no estás resolviendo esas objeciones previamente en la llamada, porque no estás sabiendo a quién te diriges, porque no te has ennichado, porque no estás teniendo una comunicación efectiva, ¿vale? Si te estás encontrando una objeción en la llamada, debes asegurarte de resolverla en tu marketing. Y no tocas sus puntos de dolor de manera constante y con frecuencia en tu contenido, por lo tanto, no estás el suficiente tiempo en la mente de tus leads, necesitas estarlo, y tampoco entienden en la parte emocional del cerebro por qué deberían comprarte. Nuestro método es muy distinto. Se implementa un Customer Roadmap hilado al milímetro. ¿Qué significa? Hay un proceso lógico desde que el cliente nos conoce hasta que nos compra. Nos ve por anuncios, consume un vídeo donde rompemos esas objeciones, las necesarias para que la persona nos vea cómo la soluciona su problema, y automáticamente lo que ocurre es que dirigimos nuestro contenido a donde queremos y somos lo más eficiente posible. Entonces estamos generando más dinero invirtiendo menos tiempo. Creamos diferentes formatos de contenido y nos aseguramos de que el prospecto los vea en un orden lógico. Primero los anuncios, luego nuestro vídeo de conversión, después seguramente va a ir al perfil, tiene todos los testimonios, incluso en la thank you page, antes de agendar una llamada, tienen un vídeo donde nos aseguramos de que confirmen la llamada, de que lleguen prevendidos a la llamada, de que se nutran más en ese proceso. No les dejamos la llamada agendada y listo y nos desocupamos, no. Hay un proceso en el que nos aseguramos de que desde que nos conoce la persona hasta que llega a la llamada con nosotros, se han roto todas sus objeciones previas. Porque luego en la llamada de ventas simplemente es empujar. ¿A qué me refiero con empujar? Resolver los miedos de la persona, resolver su objeción de dinero, su objeción de tiempo, su objeción de pareja, que son las tres más comunes, y poco más. Realmente tienes que hacer poco más porque tu marketing ya ha hecho el trabajo previamente. Ese es el trabajo del marketing, de dejarte solo dar el empujón. La venta tiene que ser algo superficial, ¿no? Algo que sea el siguiente paso natural después de tu marketing, algo que ocurra sin fricción. Las personas ya van a entender que eres la mejor solución a su problema y simplemente lo que quieren conocer son los términos de tu producto, tu precio, tu garantía, tu oferta, y eso es lo que te vas a cerrar tú en la llamada.
La venta, por lo tanto, como te digo, ocurre mucho más rápido y más fácil. Les vendemos antes de siquiera llegar a la llamada. Obligamos al prospecto a consumir contenido y activos de conversión antes de la llamada. Súper importante. Nos aseguramos de que conteste bien a las preguntas de nuestro formulario, de que se cualifique, de que consuma contenido para resolver las objeciones, como te he dicho antes, y que llegue comprometido. Así, de esta forma, casi el 100% de los leads sabe cómo funciona lo que ofrecemos antes de llegar a la llamada. De lo contrario, te encuentras peleando con personas intentando convencerlas de que esta solución es mejor para tu problema, o esto es peor, o esto es mejor, cuando eso debería haber estado hecho previamente. Así es como conseguimos una tasa de cierre del 50% y una tasa de asistencia de más del 90%. Impactamos al lead con frecuencia de contenido y tocamos sus puntos de dolor de forma constante. Estamos constantemente, por lo tanto, en la mente del lead y le resultamos familiar y de confianza. Importante que entiendas que este cierre, quizá digas, bueno, yo tengo un cierre de 80%. Bueno, ¿con qué ticket? Porque la realidad es que si tienes una tasa de cierre del 80%, no sé qué estás haciendo que no estás duplicando ya tu precio. Pero esto no es todo. La mayoría de personas ni siquiera tienen un sistema para calentar a los clientes potenciales antes de que lleguen a la llamada. Piensan que porque una persona vea 3 reels tuyos o un anuncio, van a comprarte encantados y no se encargan de crear un proceso que venda a los clientes potenciales antes de llegar a la llamada. Como si no tuvieras una competencia brutal, detallando cada milímetro, haciendo esto bien para que lleguen los prospectos vendidos y mientras tanto tú lo estás dejando todo al azar. No se esfuerzan seguramente, y no te culpo, porque no sepas, o estas personas no saben, dónde dirigir su esfuerzo y esto les lleva a simplemente postear todo el contenido que pueden y rezar para que sigan entrando clientes nuevos. En resumen, lo que tienen es un flujo de leads inconsistente, muchos leads piensan que quizá ni siquiera les puedes ayudar, llegan con muchas objeciones y poco nivel de conciencia, muy descalificados a la llamada, quizás sí creen que eres la persona adecuada, pero no están dispuestos a invertir en tu programa. Y la solución a esto no es estar constantemente subiendo stories a Instagram, aunque obviamente ayude, sino crear activos de conversión, tener un mecanismo que caliente tus leads en automático. Implementar esto junto a la nueva oferta fue lo que supuso el cambio. Activos de conversión, tu mecanismo. Un embudo tiene 3 partes, TOF, MOF y BOF. Parte de arriba tráfico frío, parte de medio tráfico templado y parte de abajo tráfico caliente. Los problemas de la parte de arriba, del tráfico frío, no existen. Nunca vas a tener problemas de tráfico. Es tan fácil como abrir el Ads Manager de Meta y lanzar una campaña, pagar por el tráfico, punto. Olvidemos esa parte. Por si fuera poco, Internet es inmenso. Ten mentalidad de abundancia. Hay miles y miles y miles de personas ahí fuera que van a estar dispuestas a pagar por tu formación. Entonces, nunca es un problema de tráfico. Nunca es un problema de que ahí fuera no esté mi cliente ideal. Tu cliente ideal está ahí fuera. Lo que está ocurriendo es que no hay una parte media ni una parte baja que esté convirtiendo esa atención en dinero. Entonces, tus problemas siempre van a ser de MOF o de BOF, porque no tienes activos de conversión que aumenten la temperatura de tus leads en automático. Tener un comercial, esto siempre me gusta decirlo, un VSL, un activo de conversión, un case study, un webinar, llámalo como quieras. Este tipo de formato, este tipo de activo es un comercial 24 horas. Es una persona a la que no le pagas seguridad social, no se queja del hambre, no tiene ninguna queja y está trabajando 24 horas para vender tu formación. Entonces, trabájalo bien. Obviamente, un VSL no va a funcionar si lo haces con ChatGPT, si se lo copias a tu competencia. No es tan sencillo hacer un activo de 10 o 15 minutos que te convierta a ventas en automático. Esto es lo que hicimos nosotros con nuestro cliente y obviamente hay un estudio previo del cliente ideal que habíamos definido previamente, muy específico, para que ese vídeo luego funcione. Entonces, no pretendas que un activo de conversión tan importante que te va a dar tanto dinero a largo plazo, o sea, hablamos de un activo que ya nos ha generado más de 1 millón de euros en el negocio y que dura 10 minutos. Obviamente esto no es algo sencillo de hacer, que pueda hacer cualquiera, si no todo el mundo sería millonario. Entonces, estos activos son activos con una estructura determinada que están diseñados para romper objeciones, creencias limitantes, dudas de tu cliente ideal y aumentar su temperatura y nivel de conciencia. ¿Y qué ocurre si tú ni siquiera conoces a tu cliente ideal? ¿Cómo vas a saber qué objeciones tiene? ¿Cómo vas a saber qué creencias limitantes tiene? ¿Cómo vas a saber qué dudas, qué problemas, qué deseos, qué sueño húmedo tiene? ¿Cómo vas a saber todo eso si ni siquiera sabes a quién te diriges o haces una comunicación genérica? Y cómo, por lo tanto, cómo pretendes que funcione tu marketing respecto al de tu competencia. Hechos correctamente, este tipo de activos hacen que las personas quieran comprarte antes de la llamada de ventas. De hecho, con un buen marketing, la llamada, como te he explicado antes, debería ser simplemente al solucionar alguna duda restante, entender su situación actual y definir un objetivo con el cliente e informar de cómo puede realizarte el pago. Hay un infoproductor brasileño que lo dijo una vez, y es que él en sus lanzamientos no tenía closers. Es decir, cerraba a la gente de su propio equipo, la gente del equipo interno, gente sin ningún tipo de experiencia en ventas, eran quienes cerraban las llamadas de venta.
Podría pararme a explicarte qué significa esto, pero creo que deberías tenerlo claro. Un buen marketing hace la venta innecesaria y la hace ver como el siguiente paso natural. Hay miles de entrenadores online, lo digo por mi cliente, ¿no? Pero también hay miles de infoproductores ofreciendo lo mismo, pero pocos tienen activos de conversión de calidad. Email marketing, páginas de ventas, VSL, case study vídeos, ebooks, comunidad de School, WhatsApp, comunidad de Telegram, me da igual qué activo de conversión utilices. Simplemente tienes que tener en cuenta que todo ese tráfico debe tener un activo que rompa sus objeciones, que le nutra y que le haga llegar previamente vendido a la llamada. Después de crear su nueva oferta, montamos un embudo de ventas a través de un VSL. ¿Y por qué un VSL? Quédate con esto. La ventana de conversión es cada vez más amplia a medida que pasan los años. ¿Qué significa esto? Que cada vez cuesta más convertir a una persona en cliente. Las personas necesitan consumir más contenido para entrar en confianza contigo y comprarte, bajar a través del embudo de ventas. Necesitan un paso extra, algo más que simplemente ver un anuncio tuyo y ver 4 reels con 3 consejos para perder grasa o 3 consejos para ganar dinero con e-commerce o para crear lo que sea, ¿no? Tampoco ayuda a tener un Linktree en la biografía con 50 opciones distintas o con un Typeform ahí a cara perro sin haber aportado nada al lead y ya buscando que te pague. Esto es un error, ¿vale? En cambio, tener un VSL diseñado al milímetro donde aportes valor estratégico. No se trata de aportar valor de por sí, esto lo único que va a hacer es ralentizar a tus leads. Porque cuando les das tu formación, imagínate que eres un infoproductor de trading, si tú les das tu metodología, la estás cagando. Puede que alguien te compre, no te digo que no, pero eso es lo que buscan en ti, ese método distinto que les da resultados. Si se lo das gratis, te estás pegando un tiro en el pie a ti y a tu negocio, ¿vale? No caigas en el típico, no es que Hormozi hace esto, ya, pero es que no estás entendiendo los contextos, es que la vida son contextos. Hormozi regala todo su contenido porque solo trabaja con infoproductores o dueños de negocio que están en este nivel. Entonces, de este nivel a este nivel, él no tiene una oferta que venderte. ¿Cuál es más inteligente? Hacer contenido gratuito para que cuando tú llegues a este nivel con su contenido, ¿a quién crees que le vas a pagar? ¿A su competencia? Obviamente no. Aquí en este punto ya vas a cogerte de la mano de él para llegar al siguiente. O te piensas que este contenido sí que lo va a dar gratuito, que es la principal fuente de facturación de su negocio. No. El marketing es el arte de dejar a medias, de dar la mitad del queso, no darlo completo. Es una maniobra muy inteligente por parte de Hormozi, que todo ese tramo, desde que tú empiezas un negocio hasta que lo escalas hasta este punto y entras en acquisition.com, que es su empresa, lo regale para que tú cojas confianza con él y luego le elijas como la autoridad que te va a ayudar a escalar al siguiente. Pero si él tuviese un infoproducto o su principal línea de negocio fuese ayudar a negocios a escalar de 10.000 a 100.000, no lo regalaría todo. ¿Para qué lo va a regalar? O sea, vamos a ver, es que creo que es incluso ridículo. Es como, las personas actúan por interés propio y esto tienes que entenderlo. Y el interés propio de una persona, cuando tú le regalas algo, es muchas gracias, lo cojo, lo aplico, tengo resultados. Y ya si eso algún día te pagaré. Por eso recibes agradecimientos, pero no ventas. Por eso recibes que te posponen las agendas o sí, es que ahora mismo no puedo. Porque le estás dando demasiado valor gratuito. ¿Para qué te van a pagar? O sea, quiero que lo tengas en cuenta. Entonces, les damos valor de forma estratégica. Les damos solo una parte del queso, no el queso completo. Lo suficiente para que sientan, vale, este tío es bueno, este tío es un experto, este tío conoce mi problema y tiene la solución a mi problema. Ese es el punto al que debemos llegar cuando aportamos valor. Vale, este VSL tiene que mostrarles una mejor forma y distinta de conseguir el mismo resultado que ofrece la competencia. A esto se le llama mecanismo único y se crea en base a los dolores del prospecto. Ejemplo, si tu audiencia tiene mucho dolor con que no sabe cuándo entrar al mercado en trading y falla demasiado, tu mecanismo puede ser un señalizador de entradas, que es una herramienta de ella que analiza el mejor momento para entrar y te da una señal clara. O la vela de retroceso, pues tú argumentas que después de, obviamente que sea verdad, ¿no? Pero bueno, me lo invento aquí porque es un ejemplo. He descubierto un patrón después de muchos años de investigación que cuando se da, el precio sube y da entrada al 85% de las veces. Yo tenía un mecanismo único en trading que era, eso nos funcionó muy bien porque era un patrón que descubrimos de 3 puntos y cuando la persona se daba en esos 3 puntos, le daba la señal de entrada. Entonces, la gente quería eso. La gente puede comprar cualquier infoproducto de trading o cualquier infoproducto de e-commerce. ¿Por qué van a comprar el tuyo? ¿Qué hay en tu metodología que les genera curiosidad y que es la solución a sus problemas? Cuando tenga esos 3 puntos, seré rentable en trading. Cuando tenga la vela de retroceso, seré rentable en trading. Cuando tenga el equilibrio hormonal, que es el caso de una de mis clientas, que fue un mecanismo que nos ha dado cientos de miles de euros,
podré conseguir mi salud hormonal y cambiar mi físico. Cuando tenga X, conseguiré mi resultado. Entonces, si yo ahora les doy ese mecanismo, si yo ahora les doy mi metodología, perfecto, mira, menos mal, me ha caído del cielo, venga, muchas gracias, ¿para qué coño te voy a pagar? Por agradecimiento. ¿De verdad te vas a tragar que las personas actúan en base al agradecimiento? Vivimos en un mundo bastante egoísta, ¿ok? Asegúrate de darle a entender a la persona que tienes la solución a su problema, pero no se la des. Explícale por qué tu solución es la mejor, pero no se la des gratuitamente. Respeta tu trabajo y respétate a ti mismo como profesional. Te aseguro que mucha gente que pueda ver tu contenido necesita solo un empujón para querer trabajar contigo. Y este empujón te lo van a dar ese tipo de assets o activos. Encontrar un activo que funcione no es fácil, ni tienes por qué salirte a la primera. Hay que entender el contexto de tu negocio y el timing en el que se encuentra. No a todos los negocios les conviene el mismo embudo de ventas y una mala decisión puede arruinarlo todo literalmente. No caigas en la fiebre de esta es la mejor estrategia, este es el mejor embudo. Todos los embudos funcionan porque todos parten de la misma base si entiendes la psicología de consumo, si entiendes lo que hace que una persona te conozca y quiera comprar tu servicio. Hay un proceso lógico que tú debes seguir, ese Customer Roadmap estratégico. Y me da igual que lo hagas con email marketing, me da igual que lo hagas con un VSL, me da igual que lo hagas con Follow Ads, con DM Ads, con una comunidad de Telegram, con una comunidad de School, me da absolutamente igual. Hay cientos de embudos distintos que te pueden funcionar. Simplemente entiende cuál se adapta más a tu negocio. Si facturas 3.000 euros al mes, siento decirte que no es tu momento para hacer un VSL, quizá. Porque un VSL es caro de testear, requiere costes en publicidad, costes en software. Si no lo has hecho bien y no has investigado bien previamente, lo más seguro es que no funcione. Entonces, no está hecho para todo el mundo. Sin embargo, es el mejor embudo cuando quieres escalar a este tipo de cifras, porque es un vídeo diseñado en milímetro para convertir de 0 a 100 a una persona, de desconocido en cliente en cuestión de días. Entonces, es el que más escalable es a nivel de menos costes, menos complejidad operativa, ¿no? Porque otro tipo de embudos, por ejemplo, una comunidad de School requiere también tener a mucha gente ahí dando soporte y buscando el upsell, muchos setters internos, ¿no? En cambio, un VSL al final, cuanto más leads lleguen, pues simplemente metes un setter, vas aumentando el closer, setter closer y poco más porque el vídeo soporta muchísima inversión en anuncios. Un VSL puede soportarte meses y meses y meses invirtiendo miles y miles de euros al mes en anuncios y no hay ningún tipo de problema. Entonces es súper escalable y por eso es el embudo que utiliza todo el mundo para escalar a 6-7 cifras. ¿Okay? Cuando tienes una oferta ganadora y un activo de conversión que funciona, entregar tu servicio se vuelve mucho más sencillo porque creas una especie de cinta transportadora. Esto se llama la fórmula 3S. ¿Qué ocurre si a mí me llega constantemente la misma persona con el mismo tipo de problema y le doy la misma solución? Que es algo mucho más escalable, mucho más predecible y con lo que puedo dar muchos mejores resultados que si trato de vender a todo el mundo. No solo eso, sino que cada vez tendré más clientes más comprometidos porque como viene constantemente el mismo perfil, mis closers saben muy bien cuáles son los problemas de este perfil, le pueden aumentar la tasa de cierre. Mi equipo interno sabe muy bien cómo solucionar los problemas de este perfil, por lo tanto tengo mejores testimonios. Estos testimonios hacen que mi marketing se refuerce y que lleguen de nuevo más perfiles de este tipo. Siempre y cuando el tamaño de mercado de este perfil sea escalable, como te he dicho al principio del vídeo, podemos nicharnos perfectamente y escalar hasta que nos aburramos. Si escoges un tamaño de mercado que tenga entre mínimo 20.000 personas, ¿vale? Imagínate, o sea, no te digo 20.000, te digo 10.000. Que tú pudieras venderle un infoproducto a un precio de 3, 4, 2.000, vamos a ponernos por lo bajo, de precio, multiplícalo por 10.000, ¿no? Son, si no me equivoco, son 20 millones de euros, que es una cifra a largo plazo bastante asequible, en la que cuando ya generes eso, ya habrás construido muchísima autoridad, muchísimos testimonios, muchísimos casos de éxito que te permitirán abrir mucho más el mercado y no tener que nicharte. Pero hasta ese entonces puedes perfectamente coger simplemente un nicho y volverte la mayor autoridad de ese micro nicho y escalar tu negocio. No necesitas ir a lo amplio. Cuando ya hayas especializado en este micro nicho, puedes abrir mucho tu mensaje, no hay ningún tipo de problema. Pero si te quieres abrir hueco y de verdad escalar a tus primeros 20, 30.000, 50.000, 100.000 en el sector más competitivo del mercado digital, la opción más interesante es abrir un micronicho, es como abrir un ariete, ¿no? ¿Cómo abro hueco en este mercado tan saturado? Voy a especificar mucho mi comunicación para que solo este perfil sea el que resuene con mi mensaje y sea el que yo sea la persona con la que este perfil más resuena, a pesar de que haya gente con mucha más autoridad que yo también dirigiéndose a ellos, porque no se están dirigiendo a ellos específicamente. Por lo tanto, su mensaje no es tan específico a sus problemas, dolores y deseos y muy importante a su conversación mental. Y en cambio, mi mensaje sí que es específico a su conversación mental, a lo que le ocurre en su día a día, a su problema específico, a sus sueños, a sus dolores, a sus preocupaciones. Le provoco, le hago reír, le genero asco incluso, ¿no? Le genero emociones.
O sea, lo importante es que podamos generarle emociones con nuestro contenido a esa persona. Y solo le podemos generar emociones si la entendemos, la conocemos y conocemos lo que tiene en su mente, ¿no? Entonces, cuanto más niches tu comunicación, más posibilidad vas a tener de hacer esto. Y esto crea una especie de rueda que se retroalimenta porque, recuerda esto, tu nivel de facturación es directamente proporcional a tus casos de éxito. Cuantos más casos de éxito tengas en un perfil determinado, más autoría y más vas a poder cobrar, más alto ticket vas a poder cobrar para este perfil. ¿Vale? Porque más valor percibirán los leads, mayor probabilidad percibida de conseguir resultado tendrán, más confianza tendrán y más valor percibirán. Ten en cuenta que la calidad de una oferta se mide en lo rápido que puedes entregar un servicio, lo atractivo que es el resultado, la percepción de éxito que tiene el lead y el sacrificio que tiene que hacer para conseguirlo. Por lo tanto, cuanto mayor sea la calidad de tus casos de éxito, más autoridad ganarás y más podrás subir tus precios. Ejemplo, si tú consigues crear una oferta en la que ayudes a ganar 5.000 euros al mes con e-commerce, por ejemplo, resultado deseado y atractivo, en solo 3 meses, lapso de tiempo bastante corto, asequible, la gente busca siempre un quick win, sin vender, contar en bolso ni hacer ellos mismos los envíos, es decir, has investigado que esto es lo que odian y les prometes el resultado sin hacer esto que odias, por lo tanto sacrificio necesario o sacrificio percibido bajo, y tienes 50 casos de éxito de este mismo perfil con esta oferta, el lead percibe que es muy posible conseguirlo y que él no tiene por qué ser menos. En consecuencia, puedes cobrar mucho más que si solo tienes 10 casos de éxito y además son perfiles distintos con los que la persona que te estás dirigiendo no se siente identificada, ¿ok? Proceso de ventas. La mayoría de personas simplemente contesta a los DMs y pasa horas manteniendo conversaciones de poco valor que no les genera resultados y que les quitan tiempo para dedicar a su producto y crear contenido. No es que sea algo malo, pero no es la forma más eficiente de dedicar tu tiempo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Aplicamos la estrategia 50-30-20 de contenido orgánico, 50% dirigido a tus problemas, 30% a tu solución y 20% a otros, como pueden ser objeciones, mentalidad y demás. ¿Por qué más del 50% a los problemas? Porque una persona que no tiene dolor o que no tiene un problema no compra. Si no hay dolor, no hay venta. Esto quiero que te quede claro. Las personas actuamos mucho más rápido para evitar un dolor que para acercarnos a un deseo. Por lo tanto, tu contenido debe conocer los 5 o 10 problemas más comunes de ese cliente que ya has elegido, de ese perfil de cliente ideal, y enfocarse específicamente en esos problemas y mostrarle que tienes la solución. Ok, esto es lo que va a hacer que cuando lleguen la llamada, primero, ya sepan que tienes la solución a sus problemas. Segundo, este contenido de solución es mostrando, por ejemplo, testimonios y cómo les diste el resultado a esos testimonios. Entonces saben que eres la persona indicada para ayudarles. Y el otro 20% resolviendo esas objeciones que te estás encontrando en las llamadas. Por ejemplo, yo una objeción que me encuentro mucho es que la gente prefiere una agencia de marketing y a mí me parece una tontería porque al final una agencia, a no ser que sea alguien que está empezando, no va a tener para nada el hambre ni las ganas de crecer tu negocio para que vas a tener tú. Y es mucho mejor llevar tu propio negocio y tu contenido. Es algo que nunca vas a poder delegar correctamente, por mucho que lo intentes, porque nadie lo va a hacer mejor que tú. Y esto cualquier persona que tenga conocimiento te lo va a decir. La parte de contenido es una parte que nunca podrás delegar y es una estupidez delegarlo, pero mucha gente tiene la idea de, no, yo quiero contratar a un profesional y que lo haga por mí. Bueno, es respetable, pero si me llegan personas a llamada con esta objeción, yo debo cubrir esa objeción en mi marketing. Porque si no, me voy a encontrar en la llamada convenciéndoles de que no, lo mejor no es una agencia. No, eso no es, el lugar para hablar de eso no es la llamada. Las personas tienen que conocer ya que una agencia no es mejor que mi solución que yo vendo antes de la llamada. De lo contrario, me encontraré perdiendo el tiempo con ellos en la llamada. Ok, entonces, esto es lo que tienes que pensar. ¿Cuáles son las objeciones que te llegan a las llamadas, que te hacen perder tiempo y que te hacen que no puedas cerrar tus llamadas en la misma llamada y que tengas que agendar otra reunión o directamente perder la venta? Y trátalo en 1 de cada 5 de tus reels, por ejemplo. Ok, de esta forma, las personas ya te llegan prevendidas a la llamada. Y además implantamos un setter ODM de Closer. DM Closer es un setter, ¿ok? Entrenado ya a comisión que se encargase de gestionar todo el inbound que venía de contenido orgánico de nuestro cliente, por ejemplo, Respóndeme X para empezar, gestionar los DM de los prospectos que estaban interesados en trabajar con nuestro cliente después de los vídeos activos de conversión, etcétera, los que llegaban del VSL, cualificar a los leads previamente antes de subirlos a una llamada con el Closer, súper importante, solo cogemos llamadas con personas calificadas. Conseguir agendas mediante bienvenidas, contratos a perfiles que interactúan. Las bienvenidas son una forma de conseguir muchas agendas. Y venderles un low ticket o una membresía a los prospectos que estuvieran descualificados para high ticket. Si nuestro cliente tuviese que gestionar todo esto, pasaría varias horas más trabajando al día. Horas que no podría dedicar a entregar el servicio ni a crear contenido. Esto hace el sistema mucho más eficiente, pero eso no es todo. Introducimos un Typeform o formulario diseñado para calificar a los prospectos y aumentar la autoridad de nuestro cliente. Con las preguntas damos a entender que no cualquiera puede acceder al programa
y que es el cliente quien tiene que venderse, no nosotros a él. Este insight es algo que me ha ayudado mucho a facturar más con mis otros clientes porque invierte la dinámica de ventas. Una vez hemos creado el deseo con nuestro activo de conversión, una vez la persona ya tiene claro que somos la solución a su problema, lo que hacemos es separarnos, es crear esa barrera, ¿no? Ahora somos nosotros quien tenemos que decidir si queremos trabajar contigo. Y ahí se crea esa necesidad, esa sensación de que somos la autoridad que les va a guiar a conseguir el resultado. Por último, creamos un script o guión de ventas de alto valor que esté diseñado para nuestro ICP y que nos permita cerrar más del 50% de llamadas. Lo ideal es diseñarlo a medida que vayas reuniéndote con tus clientes ideales y vayas viendo de qué manera eres más efectivo resolviendo sus objeciones. En base a ello, vas a ir modificando el guión y cada vez vas a tener una mayor tasa de cierre. Con este proceso y script conseguimos un show rate del 95% en llamadas calificadas y un close rate del 58,29% en agosto. Resumiendo, así es como se ve todo el proceso junto. Primero creamos una oferta nicho ganadora basada en nuestros datos de clientes actuales, después creamos un Customer Roadmap hilado al milímetro que haga que el lead siga con nosotros los pasos necesarios hasta pasar de no conocernos a querer trabajar con nosotros. Paso 3, implementamos un proceso de ventas que demuestre autoridad y que haga que el cliente nos persiga a nosotros y no nosotros a él. Paso 4, recogemos testimonios y casos de éxito de nuestro ICP concreto y utilizamos los datos para mejorar constantemente el mensaje de marketing y los sistemas y procesos. Así construimos un sistema que genera en 3 días lo que antes él generaba en un mes, con mejores clientes, más calificados y más propensos a conseguir resultados, y evitando actividades como prospectar en frío o editar sus propios vídeos. Eso es lo que ocurre cuando creas un sistema high ticket donde cada parte de la máquina está diseñada y funciona a la perfección. Nada de subir contenido al azar y rezar por ver cuál te funciona y cuando algo te funciona ni siquiera sepas por qué. Para esto, y resumiendo, necesitas identificar primero ese ICP, ese perfil del cliente ideal, para que tu mensaje de marketing llame su atención como un cartel luminoso en la noche oscura, ¿no? Así es como tienes que pensar, ¿cómo hago que mi mensaje sea como un bebé llorando en una biblioteca, que sea imposible de ignorar? Crear una oferta high ticket de nicho y asegurarte de que hay suficiente tamaño de mercado, súper importante. Si coges un tamaño de mercado muy pequeño, estás pegando tu tiro en el pie, ¿ok? Crear un embudo de ventas y un Customer Roadmap que atraiga a tu cliente, tu ICP, y le haga dar cada paso necesario hasta la venta. Crear un activo de conversión de alto valor que interese de verdad a tu perfil de cliente ideal. Crear un orden de contenido lógico que asegure que cada prospecto está nutrido correctamente y que hará que se presente calificado a la llamada. Incluso en el proceso pre-llamada, nutrir a ese prospecto para asegurarnos de que llega comprometido y sin objeciones previas. Contratar y entrenar a un setter o DM closer que cierre agendas y ventas por ti y te quite varias horas de trabajo para dedicarlo a las tareas más importantes de tu negocio, y desarrollar un script de ventas que te permita cerrar más del 50% de tus llamadas. Y ahora te estarás preguntando, ¿ahora qué? ¿No? La realidad es que tienes varias opciones diferentes. Opción 1, ignoras este vídeo, continúas haciendo lo que has estado haciendo hasta ahora, esperando a ver si algo cambia y consigues resultados. Y puedes seguir hasta que pierdas la esperanza o hayas probado todas las diferentes estrategias habidas y por haber, o pagar cursos de 12, 20K que no te garantizan absolutamente nada. Opción 2, puedes seguir paso a paso y replicar el proceso que te he explicado en este vídeo. Inevitablemente, si lo aplicas bien, te va a llegar a conseguir resultados, pero te llevará mucho tiempo y los resultados obviamente pueden variar, como te he dicho. Los mejores resultados de mis clientes no son solo por mi sistema, son porque son bestias del trabajo. Entonces, hay muchas cosas obviamente que no tengo tiempo de tratar por aquí, por la duración de este vídeo, y que tendrás que aprender por tu cuenta durante el proceso o viendo otros vídeos de mi canal. Pero si quieres más información de cómo podrías escalar a mínimo 20 y hasta 50.000 euros al mes, puedes agendar una llamada de consultoría conmigo o con alguien de mi equipo, donde te dedicaré 1 hora para analizar cómo llegar en tu caso más concreto a esos 20.000 y hasta 50.000 euros al mes en tu caso. ¿Ok? Veremos, realmente es una llamada que te va a servir mucho porque vamos a analizar tus posibles cuellos de botella, lo que puedas estar fallando y te estás separando de esa facturación que quieres, y te haremos un plan concreto de cómo llegar a estas cifras garantizado por contrato legal. Dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Ha sido un placer. Chao, chao.